Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por participar de esta entrevista. Hoy iniciamos el ciclo de entrevistas, así que les doy la bienvenida. Esa es la primera que tenemos del 2023. Y también, bueno, también saludo a la gente que nos está viendo en Facebook Live, eh, que son un par más que se suman. Bueno, hoy tenemos la entrevista sobre la intervención del Poder Judicial ante situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. El entrevistador es Ezequiel Cook, abogado notario y director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. La entrevistada es la doctora Zulma Mariel Palermo. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional de Rosario y juez de Niñez, Violencia y Género de sexta nominación en Córdoba Capital. Bueno, antes de darle la palabra a Ezequiel y a Zulma, ciertas indicaciones. Por lo general silenciamos a todos los participantes. Si hay preguntas, pueden dejarlas para el final, o si hay alguna que dé para un tema del momento, la pueden hacer en el chat. Y bueno, según la dinámica de la entrevista, se verá si se responde o se deja para el final, como quieran Ezequiel y Zulma. Bueno, ahora sí voy a reactivar el audio. Ezequiel, creo que ya podés hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Federico? Bien. Hola, doctora Palmero, ¿cómo Zulma anda? también. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, la verdad que es un gusto comenzar este año académico. En primer lugar, comentarles a todos que está próximo a lanzarse la 8ª edición de la revista y qué buena manera de que dentro de la misma contemos con la entrevista de la doctora Zulma Palmero, que además de ser una excelente profesional, es una gran persona. Y qué lindo comenzar la primera entrevista del año hablando de un tema que tanto nos apasiona, seguramente a los que estamos aquí presentes, como es lo que refiere al derecho de las niñeces y las adolescencias. Así que en el día de hoy vamos a estar con el doctor Palmero sobre lo que es más precisamente el control de legalidad de las medidas excepcionales, pasando luego por lo que es la declaración de adoptabilidad. Y luego de estas preguntas vamos a darles el pie a ustedes para que puedan hacerle las preguntas a la doctora. Recordarles, como siempre, que la entrevista dura 1 hora. Así que, si le parece a la doctora, damos comienzo a la misma. Bueno, gracias Ezequiel por tus palabras, vos porque somos compañeros y me tenés afecto. Gracias por este espacio, creo que siempre es bueno poder intercambiar ideas porque es un enriquecimiento mutuo para todos. Así que desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Esta entrevista va a estar basada más de lo que puedan decir los libros, que todos los podemos leer, un poco intercambiar desde los distintos funciones que cumplimos dentro del derecho y en materia de niñez, los distintos operadores y mi experiencia desde mi rol de juez, que bueno, ojalá que la visión pueda ser útil, enriquecedora y a su vez yo enriquecerme como lo que me puedan devolver del otro lado. Bueno, muchas gracias, doctora, y como dijo Zulma, la verdad que estas entrevistas siempre tratamos de darles una impronta práctica, donde les sea provechoso a todos los presentes, como dijo la doctora, más allá de lo que dicen los libros, se busca trabajar en esto ahorita en la temática del día desde una faz práctica. Así que, para ir calentando motores, primer pregunta que tenemos para la doctora es preguntarle ¿a qué se refieren esas medidas de primer nivel que adopta la CENAF? Bueno, antes de referirme a las medidas de primer nivel, me gustaría reubicarnos en el sistema legislativo que nosotros tenemos. Tenemos un sistema mixto administrativo-judicial. Nuestra ley, tanto la nacional 26061 y su correlativa en la provincia de Córdoba, que es la 9944,
que se rige en materia de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, le permite al órgano administrativo poder disponer medidas tanto de primero, segundo o tercer nivel, y estas medidas las acciona a través de políticas públicas. Nosotros sabemos que la autoridad administrativa es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero que tiene una política descentralizada a través de las UDERs regionales. Quiere decir que coordina e implementa políticas integrales de manera descentralizadas, organizando redes comunitarias que a su vez cuentan con equipos técnicos. Este marco aplicable tiene su correlación con la Convención de los Derechos del Niño, porque hemos pasado de la teoría de la protección integral, de la situación irregular a la protección integral. En la situación irregular en la protección integral teníamos un juez omnipotente, donde podía tomar derechos sobre los niños, niñas y adolescentes, considerando ese niño, niña o adolescente como un objeto de protección mediante un procedimiento tutelar a cargo de un juez, mientras que hoy la doctrina que estamos utilizando es una doctrina que considera al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, y por lo tanto le da una participación, lo considera parte dentro del proceso, y le permite interactuar tanto con el Estado como con la familia, a través de garantías de procedimiento. Creo que eso es importante arreglarlo porque el cambio de visión y el cambio de mirada nos ha hecho dejar de lado el patronato, y muchas veces nos quejamos porque las medidas resultan no suficientes, pero es importante verlo dentro del macro, es importante verlo dentro de los derechos humanos, que deben impregnar a todo el derecho de las familias. Los derechos humanos han cambiado los paradigmas. Y en materia de menores, en materia de minoridad, de niñez, no vamos a usar la palabra menores porque si no, no estoy acorde al vocabulario, nada más que los que somos viejos, por ahí nos queda el patronato. Es importante dejar aclarado esta mirada. Toda la exposición y todo lo que nosotros hacemos tiene que estar centrado como un niño sujeto de derecho, donde el interés superior es el principio rector en toda decisión que tomemos respecto de ellos. Cuando hablamos nosotros de medidas de primer nivel, estas medidas están asociadas a las políticas públicas por parte del Estado. Son aquellas acciones positivas que realice el Estado, como la manda del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que emanan del Poder Ejecutivo o Administrador, en este caso la Senado, dependiente del Poder Ejecutivo, y permiten mejorar el nivel darle apoyo a aquellos grupos más vulnerables para mejorar el goce pleno del ejercicio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, mejorar la educación, mejorar la salud física y mental, la cultura, la recreación, el poder tener acceso a la seguridad social. Allí estaríamos dentro de estas políticas públicas que permiten a aquellas familias que son más vulnerables a poder efectuar el cuidado del niño, niña, adolescente dentro del marco familiar. Cuando nosotros hablamos de esta obligación del Estado, tenemos que decir que esta obligación es subsidiaria. El primer obligado por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente es la familia. La familia es quien debe cuidar, quien debe educar, quien debe dar las pautas, y lo debe hacer desde una posición de autodeterminación. No debe haber injerencias arbitrarias del Estado en la vida de las familias. Pero sí podemos decir que existe corresponsabilidad. Cuando esos derechos se ven vulnerados, automáticamente se activa la corresponsabilidad del Estado, de la familia, del Estado y de la sociedad. Entonces, ese concepto de corresponsabilidad es lo que nos lleva tanto a la autoridad administrativa como al Poder Judicial en el control de legalidad a activar las acciones tendientes a que esta situación se revierta. Bueno, dentro de
de estas medidas, que son medidas por ahí más tomadas en abstracto, las medidas de primer nivel. ¿En qué se diferenciarían respecto de las medidas de segundo nivel? Que las medidas de segundo nivel son adoptadas por la autoridad de aplicación, CENAF o UDERS regionales, como me refería anteriormente, cuando hay una situación concreta de vulneración de derechos. Se activa a través de una denuncia o de algún familiar que lo establece, y los equipos interdisciplinarios de CENAF piensan o entienden, conforme la evaluación efectuada, que con políticas públicas esa situación se tiene que revertir sin necesidad de adoptar medidas de tercer nivel que implican el retiro del niño de su núcleo familiar. Dentro de esas políticas públicas, que generalmente algunas son de índole económica, mejorando el hábitat del niño o adolescencia, porque sabemos que en esta nueva concepción no podemos judicializar bajo ningún punto de vista la pobreza, sino que el Estado debe ser garante al máximo de que el niño conserve su familia de origen. Muchas veces nos encontramos con niños no inscriptos, garantizarles su derecho a la identidad a través de la inscripción, chicos no escolarizados, incluirlos en programas de apoyo escolar, incluirlos dentro de institución escolar, que reciban salud tanto física como psíquica, como así también todas aquellas acciones efectuadas por los equipos técnicos tendientes a apoyar a aquellos padres que no tienen un ejercicio de la responsabilidad parental de modo responsable, a que con la orientación que reciben por parte de estos equipos técnicos puedan lograr revertir su situación a través de un tiempo determinado que dure la medida, y con el control por parte de estos equipos especializados. Allí, hasta ese momento, no tenemos participación de la justicia. Estamos hablando, por un lado, medidas de primer nivel, que son la implementación de políticas públicas; por otro lado, las medidas de segundo nivel, que es la aplicación de esas políticas públicas frente a una situación concreta de vulneración de derechos. Pero puede pasar que pese a toda esta despliegue efectuado y esta coordinación, que también muchas veces hasta es comunitaria, porque ayudan los profesionales de las salitas asistenciales barriales, el colegio, hay todas las instituciones sociales que colaboran con la CENAF y que tiende redes, trabaja con redes, no bastan y no son suficientes. Y el niño continúa con sus derechos esenciales vulnerados, porque esa situación no logró revertirse. Entonces es necesario la adopción de una medida de tercer nivel que implica el retiro del niño de su centro de vida. Cuando hablamos de centro de vida, no es solamente donde el niño ha tenido su residencia habitual, como dice la ley 26061, equiparándola con la restitución internacional de menores, que habla de residencia habitual, sino también es donde ha pasado un buen tiempo, pero también donde ha desarrollado toda su socioafectividad, donde tiene sus amigos, donde tiene el colegio, donde tiene todas sus redes que hacen a la formación de esa identidad. Cuando el niño ha sido sacado de ese centro de vida, allí requiere un control de legalidad que implica controlar que en ese proceso que ha efectuado la autoridad de aplicación se hayan seguido las garantías mínimas de procedimiento. ¿En qué consisten estas garantías mínimas de procedimiento? Las garantías mínimas de procedimiento están dadas primero porque el niño sea oído, que haya inmediatez, con una escucha activa. Eso es fundamental. Todo proceso donde hay un niño, el niño es parte dentro del proceso. Y esto es el cambio de concepción. Un niño parte. Cuando nosotros hablamos del patronato, quienes venimos de muchos años, se han tomado medidas muchas veces y a lo mejor no siempre se lo escuchaba al niño con una escucha activa, a lo mejor se lo veía, pero tenía más importancia la opinión de los adultos que no ese sentimiento genuino y real, poniéndose al nivel de este niño y poder escuchar escuchar y captar cuáles son sus sentimientos. Si es necesario la intervención de un equipo técnico en causas difíciles,
Si bien nosotros sabemos que los recursos muchas veces son limitados para la cantidad de causas, pero en casos excepcionales también se los ha utilizado. Esa escucha tiene que ser, y esta parte en el proceso, conforme a su edad y grado de madurez, tiene que ser actualmente con abogado del niño, y debe ser escuchado en todos aquellos actos que le conciernen, tanto en sede administrativa como judicial, y su opinión no solamente debe ser escuchada, sino que debe ser tenida en cuenta. Esto no quiere decir que los jueces, si lo que el niño pide atenta contra su interés superior, tengamos que hacer lo que el niño pide, porque si no, no cumpliríamos ninguna función. Sí se le explicará al niño que eso no es conveniente y por eso se toma otra resolución en tal sentido. Pero no puede ser un mero objeto del proceso. Tiene que estar compenetrado con y explicársele la decisión que sobre su persona pesa, siempre teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad. Digamos, la autonomía progresiva. No hay una edad para eso. Es necesario determinar cuándo el niño puede expresarse por sí mismo y expresar una opinión autónoma. Eso depende del grado de madurez. Si bien nuestro Código Civil habla que de los 13 a los 18 ya esa madurez estaría, no podemos hablar de edad. Yo creo que depende del caso concreto. Los jueces los advertimos dentro de las audiencias, y esto lo vemos en las mismas disposiciones legales cuando en materia de adopción, a partir de los 10 años, debe ser escuchado, y el no escucharlo es una causal de nulidad dentro del proceso. De allí entonces que en cada caso se va a evaluar. No es que digo, bueno, a partir de los 13 años escucho al niño, o a partir de los 10 escucho al niño. Depende de su grado de madurez. Si puede tener una opinión autónoma, tiene que ser escuchado, tiene que ser con abogado del niño, y tiene que tener la actuación y la representación también del representante complementario. Doctora. Sí. Aprovecho para que haga un descanso y contarle de que nos están viendo de todas las partes del país. Ahí, para que usted sepa, nos mandan saludos desde todas partes, nos mandan saludos de Salta, nos están mandando saludos de La Rioja, son de distintas provincias, la verdad que nos están mandando saludos, y hemos llegado a 57 participantes más el Facebook en vivo, lo cual denota el interés de esta actuación. Veo que es bien federal. ¿Cómo? Es bien federal, qué bueno. Es bien federal, esa es la idea. Quería hacerle una consulta, simplemente su punto de vista, ya que nombró la figura del abogado del niño, y sé que después va a profundizar, pero ya que la preguntó, si para usted es causal de rectificación de una medida excepcional que el niño no haya sido escuchado con abogado del niño en fase administrativa. Tendríamos que dejar, debería ser escuchado en fase administrativa el niño, pero tendríamos todas las causas como causal de nulidad, porque generalmente no se lo escucha. Creo que ese es un aprendizaje que tenemos que hacer, y es una parte, nosotros sabemos que autoridad administrativa depende de otro poder, y siempre da la sensación que el abogado es para el ámbito del poder judicial. Sí. Pero no es ese el espíritu de la ley. Si nosotros vamos a la ley, a las convenciones, al artículo 12, al 27 de la 26061, es desde el inicio del proceso y en todas las etapas, porque hace a una tutela judicial efectiva, y hace al derecho de defensa, al derecho al recurso, y a todos los derechos que tienen un niño, niña o adolescente, que pueda tener una opinión propia, y tiene que tener todos los derechos que tiene todo procedimiento, todo proceso, al igual que un adulto. Por ende, debería tenerlo, y a lo mejor también ayudaría. Yo siempre digo que no nos debemos negar a la figura del abogado del niño. Mi experiencia como juez, cuando hay un abogado comprometido, facilita la audiencia, ya lo he escuchado antes, ya viene depurado. Es un fuero con características propias, es un fuero donde están en cuenta los derechos humanos, no es un fuero para la chicana. A lo sumo puede estar
como a lo mejor podemos tener en otros contradictorios. A lo sumo podemos no estar de acuerdo, pero siempre la opinión suma. Quienes tenemos que resolver, siempre la opinión suma. Porque no podemos dar una adopción de un adolescente si no ha prestado su consentimiento. Y si lo va a prestar, es bueno que lo haga con todas las garantías de la ley. ¿Qué me atrevería a decir en qué repercute que tenga desde el primer momento? Ayudaría a los plazos razonables, porque vendría como muy enderezado el proceso. Y es una garantía que desde Fornerón en adelante lo ha marcado claramente el Estado argentino. Plazos razonables es una cuestión que muchas veces nos dificulta poder respetarlos cuando tenemos que cuando entra en juego el derecho a la identidad, y nos falta un poco de tiempo para ver si la familia de origen realmente va a estar o no en condiciones de poder revertir. Coincido plenamente. Ahí Sonia nos dice, en Santa Fe la ley 12.967 establece la escucha obligatoria en sede administrativa en el marco de las medidas excepcionales. Bueno, en Córdoba también salió. Nosotros también, pero sí. Si hacemos control de convencionalidad, todo lo que pudiera decir en contra las leyes especiales de cada provincia irían en contra del convencionalismo. Entonces, si nos hemos adherido a la Convención de los Derechos del Niño, en toda etapa donde el niño se involucra, quiere decir que la manda convencional es clara. Sí ha quedado un criterio que cuesta revertirlo, que los abogados son para lo judicial. Pero creo que es una cuestión de idiosincrasia. Sí. Es una lucha que nos presentan los abogados litigantes normalmente y que nos comentan. Como que, no, esto vayan a pedirlo allá, sede judicial, porque esto, ustedes pertenecen al ámbito de la justicia, no pertenecen al ámbito administrativo. Pero no es esa la manda de la ley. Totalmente. Sí. Bueno, no sé si otra pregunta o sigo hablando del tema de cuál es la diferencia, de alguna diferencia. Sí, ¿se ha quedado alguna duda de esto que querramos cerrar? No, de última las preguntas que tenga la audición las vamos a hacer al final. Y sigamos con el orden de las preguntas asignadas. Perfecto. Bueno, como ya dije, las medidas de tercer nivel, que son las que implica el retiro del niño del centro de vida, pueden ser temporales y solamente pueden perdurar mientras subsistan y no se hayan revertido las causales que dieron origen a su determinación. Digamos, no pueden consistir nunca en privación de la libertad del niño, niña o adolescente, y tienen que seguir el principio de prioridad. El principio de prioridad, bueno, nosotros en nuestra ley provincial lo tenemos en el artículo 49, pero bueno, en todas las legislaciones y conforme la manda convencional es seguir primero la familia, entendiendo el concepto de familia como familia ampliada, no solamente madre, padre, abuelos, tíos, padrinos, todas aquellas personas de la comunidad que tengan una conexión de socioafectividad con el niño a lo largo de su vida y que puedan ser útil en este momento para contenerlo y para cuidar a dicho niño. En ese principio de prioridad, también si son varios, hay que tener en cuenta el derecho de hermandad. Siempre si hay hermanos, en lo posible tienen que ir juntos. Y la disposición o la ubicación del niño dentro de un ámbito alternativo, una familia alternativa, hablando de la adopción, sabemos que es la última instancia. Cuando ya se han acabado las medidas de primero y de segundo nivel, y cede el derecho de vivir el niño en familia, en su familia propia, ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Entonces allí hay que darle una vida libre de violencia, libre de maltrato, o libre de destrato. Muchas veces no hay maltrato, pero no están los cuidados esenciales por parte de aquellas personas que están obligadas por ley para hacerlo.
porque bueno, muchas veces hay problemas de salud mental, hay otras imposibilidades. En ese caso, entonces sí hay que pensar en incorporar al niño en una familia de pretensos adoptados. Bueno, como dije anteriormente, la diferencia entre el representante complementario, el representante complementario representa el orden público. El orden público es que se complementen, hace al orden público que se cumplimenten las normas de garantía de todo proceso, fundamentalmente cuando está en juego la niñez, que sabemos que tanto la niñez como la tercera edad son grupos vulnerables y por lo tanto tienen que tener la máxima aplicación de los derechos establecidos por las convenciones internacionales en cada una de las materias. Sabemos que así ya lo ha establecido la Corte, lo ha establecido los tribunales superiores de provincia, y es necesario que el representante complementario bajo pena de nulidad esté en todos, si bien son nulidades que pueden subsanarse, hay veces que no son absolutas, depende de la situación en la que intervenga, corriéndole una vista posterior o dándole otro acceso, es necesario que esté presente porque garantiza también que se cumplan y que se respeten todos los derechos y garantías del cual debe gozar un niño, niña o adolescente. La diferencia, ¿dónde estaría la diferencia con el abogado del niño? El abogado del niño es un asesoramiento técnico-legal, pero basado en la opinión y en lo que el niño le pide, le establece. Es decir, no puede apartarse de la voluntad y de lo que el niño establece. Podrá darle el asesoramiento legal y técnico, pero no puede apartarse. Mientras que el representante complementario hace el orden público y no necesariamente tiene que coincidir con lo que el niño pide o quiere. Son figuras totalmente distintas. Uno hace la defensa, teniendo en cuenta un niño que puede autodeterminarse y dar su opinión, con un asesoramiento legal y técnico. El otro hacia el orden público, donde debe ver las garantías mínimas de procedimiento y que se restablezcan los derechos que están vulnerados. Y allí estaría la diferencia entre ambas figuras. En cuanto a las medidas de primero, segundo y tercer nivel, puede ser que con las de segundo nivel se restablezca, para volver a rebobinar, CENAF toma las medidas de segundo nivel, con esas han sido suficientes, se restituyeron los derechos, acá no pasó nada, hay un control por un tiempo, se sigue con las políticas públicas, se le sigue brindando apoyo, no hay judicialización. Por lo tanto, es la menor intervención por parte del Estado, que es lo que pide en la vida de las familias, que es lo que la Convención de los Derechos del Niño nos estatuye o nos establece. Si esas medidas de segundo nivel no fueron suficientes y fue necesario retirar al niño de su centro de vida para poder garantizar, para poder restituir esos derechos, entonces allí se trabaja un tiempo más, pero con un control, no solamente de la autoridad administrativa, porque son limitadas en el tiempo, se establecen por 90 días, pudiendo prorrogarse por 90 días más. Si bien la legislación provincial a nosotros nos da un plazo mayor, el Código Civil de orden nacional establece que son 180 días. Muchas veces, es verdad que en la práctica, cuando estamos en un proceso de revinculación del niño, niño o adolescente con su familia, y nos falta un poquito más de tiempo, y ahí entra en juego plazos razonables con su identidad biológica, que era a lo que yo me refería anteriormente, muchas veces los jueces ordenamos en una ratificación de medida, de prórroga de medida, ordenamos la inaplicabilidad del plazo. Pero bueno, eso es una cosa que hemos sacado de la manga los jueces, porque al momento de salir el código, por ahí sentíamos que no eran suficientes los 180 días, pero conforme a las convenciones estaba realizado el código conforme a los derechos humanos. Pero bueno, muchas veces la práctica nos lleva a tener que prolongar en el tiempo, porque bueno, ponemos en juego el conflicto de intereses, y nos parece que preservar su identidad es importante.
¿Qué querría decir de todo esto? Y esto lo diría ya no desde lo jurídico, que pueden disentir los oyentes, pero desde la práctica. La formación de la identidad estática y dinámica es muy importante. Todo niño que va a ser adoptado en algún momento de su vida, más allá de su identidad estática y de su socioafectividad, necesita integrar esas dos identidades y necesita buscar su historia de origen. La importancia que tiene para ese adolescente o para ese adulto saber que no quedó un tío sin estudiar, que no quedó un familiar en la conformación, que va más allá de lo jurídico, pero que hace a la psiquis y a la conformación de la estructura de personalidad y a su identidad como derecho humano, como uno de los derechos humanos fundamentales, es muy importante que tengamos un expediente cerrado y acabado. Por eso yo muchas veces cedo un poquito el plazo razonable cuando veo viabilidad, o también para decir, está cerrado, no fue factible esto. Muchas veces no me entienden los equipos técnicos, pero dejar cerrado y acabada ese expediente para cuando quien vaya a buscar su derecho a su realidad de origen lo tenga claro, pienso futuro. Creo que es muy importante. Es muy importante para quien ha llegado a la filiación por vía de la adopción, quien ha tenido una filiación adoptiva. Bueno, terminado ese proceso de medida de tercer nivel, si no se ha revertido, allí viene entonces que hay que resolver en forma definitiva, y por lo tanto nos encontramos en los jueces, donde CENAF nos ha mandado que se han tomado todas las políticas públicas, todas las acciones positivas tendientes a revertir la situación, que no se ha logrado, y por lo tanto nos pide el cese de esa medida excepcional de tercer nivel con declaración de situación de preadoptabilidad. Esta fase es ya netamente jurídica, ¿no? ¿En qué consiste la declaración de preadoptabilidad? Antiguamente, antes del nuevo Código Civil y Comercial, no hablaba de esta figura de sentencia de preadoptabilidad. Hoy el 634 lo habla como una de las causales de nulidad. Si no hay sentencia de preadoptabilidad, nula la adopción. Le hemos dado una gran... Ha perdido en este nuevo código importancia a la figura de la guarda judicial, tal es así que no se permite la entrega directa, y han dejado solamente la del 657, pero le ha dado una gran importancia, considerándola entre las causales de nulidades, a la sentencia de preadoptabilidad. Esta sentencia de preadoptabilidad es aquella sentencia donde se valoran todas las pruebas existentes en la causa y llega a la conclusión que, habiéndose agotado las medidas de primero, segundo y tercer nivel, este niño ya no puede volver al seno de su antiguo centro de vida o de su familia de origen, porque allí no tiene sus derechos esenciales garantizados, sino que debe continuar su desarrollo de su personalidad incorporado dentro de la figura de la adopción. Y para eso necesita dar por concluido el proceso con su familia de origen, que es lo que nosotros llamamos declaración de estado de preadoptabilidad. Para explicarlo en términos simples, porque es como abstracto, no hay ninguna conceptualización, habla del estado de preadoptabilidad, pero no hay, en realidad se formaliza con la sentencia de que se han agotado todas las acciones tendientes a la permanencia de ese niño en la familia de origen. Es un proceso previo específico, y está basado en los supuestos del artículo 607 del Código Civil. ¿Cuáles son esos preceptos del artículo 607? Cuando el niño no tiene filiación conocida, que se busca a los padres y no se los encuentra, el típico niñito dejado en un pórtico, o que lo encontraron en la calle, que se busca a los padres, se busca a su familia, no aparecen a través del tiempo, y ha quedado sin filiación conocida. En otros casos es cuando los padres, mediante un consentimiento libre e informado, deciden entregar a su hijo para que sea dado en adopción,
Y el último supuesto es cuando han fracasado las medidas efectuadas por la SENA. Bueno, no sé si hay algo más que me esté olvidando o algo más, de alguna cosita más que querramos hablar o preguntarme. No sé cómo estamos con el tiempo. La verdad que, nada, agradecerte porque en casi 40 minutos nos has hablado de la protección integral, nos has desmenuzado un poco la anterior doctrina de la situación irregular, nos has hablado de las medidas excepcionales, nos has hablado de la medida de primer nivel, de segundo nivel, el trámite del control de ilegalidad, la declaración de auditabilidad, nos hablaste del representante complementario, la distinción del representante complementario y el abogado del niño, nulidades, así que básicamente en 40 minutos nos has hablado de todo. Como Así que soy de acelerada. el poder de síntesis es fabuloso. Agradecerte una vez más porque sinceramente ha sido fabulosa la explicación. Como les dije hace un rato, nos ha abarcado todo, o nos ha hecho un pantallazo general de las niñeces y del rol funcional del juez de niñez. Un juez que obviamente tiene que saber mucho de derechos humanos y tiene que tener una sensibilidad especial, ¿no? Que es lo que se ve en el fuero de niñez. Así que nada, agradecerte y como siempre hago, les dejo unos minutitos de reflexión al disertante para que nos hable de los aspectos que considera pendientes a mejorar y también siendo positivo de cuáles son las cosas en las que venimos haciendo las cosas bien. Bueno, los aspectos a mejorar, siempre las políticas públicas se pueden mejorar. Vivimos una situación difícil donde aparentemente ninguna alcanza. Bueno, siempre es importante, la niñez es el futuro, estos niños son el futuro de nuestra sociedad cuando nosotros lleguemos a la mayoría, a la adultez, digamos. Son quienes nos van a cuidar, quienes nos van a gobernar, y de las decisiones de ellos vamos a depender cuando ya nuestra psiquis no esté en condición y nos empecemos a olvidar de las cosas. Por eso siempre creo que es importante de no olvidarnos de la niñez, porque son nuestro futuro, y constituyen nuestro país, en la formación de nuestro país y en lo que nosotros nos vamos a caracterizar y en nuestra personalidad como argentinos, ¿no? Entonces, bueno, la educación, las políticas públicas, el acceso de la niñez a la mejor atención, creo que son importantes. Uno siente que por ahí no siempre son suficientes, más allá de los esfuerzos que haga el Estado y de los presupuestos que asignen para ellos. Es necesario tener siempre en cuenta también las responsabilidades como familia y la corresponsabilidad entre Estado y familia. Dentro de lo positivo que le puedo ver a este sistema, más allá de que muchas veces nos quejemos y que sintamos que si fue omnipotente podía hacer más cosas por el niño, niña y adolescente, quien hacíamos turnos muchos años, 30 y pico de años dentro del Poder Judicial y he trabajado mucho en niñez, nos encontrábamos que a las 3, 4 de la mañana nos llamaban diciendo que el chiquito le faltaba el aire y que no podía ingresar al hospital porque no había cama. Y uno decía, ¿por qué? Si hay padres responsables que quieren que su hijo sea atendido, ¿por qué tienen que ser judicializados? Porque sumado a la judicialización, sumado a tener que cuidar a su niño en una terapia o hasta que salga, al otro día tiene que venir al juzgado, cerrar el proceso, y me parecía que era una revictimización. Poder lograr la menor intervención de la justicia a través de políticas públicas, conforme dicen las convenciones, nos parece maravilloso. Y cuando tengamos que hacer críticas, no es porque la ley no sea adecuada o sea mala. Tenemos que repensar qué ponemos para que esta ley funcione. Porque en realidad, yo creo que esta teoría de la protección integral de derechos y no de la situación irregular es sumamente positiva, más allá de que muchas veces nos cueste sacarnos el saco quien hemos trabajado en todas las épocas, nos cueste sacarnos el chaleco o el saco del patronato. Pero creo que poder hacerlo es muy importante.
Y en alguna cosa que podría repensar, y es muy alocado lo que voy a decir, es que tenemos por un lado familias de acogimiento que dependen del Poder Ejecutivo, de programas de familias para familias en la provincia, supongo que en el resto de las provincias con otro nombre debe ser igual, y por otro lado tenemos un registro único de adoptantes que depende de los poderes judiciales. ¿Cómo se podría repensar y argumentar un trámite conjunto? Porque ¿qué nos pasa? Nos está pasando últimamente que cuesta revincular cuando el niño ha estado un tiempo, porque la familia de acogimiento ya tiene socioafectividad con el chico y no lo quiere largar, nos cuesta la revinculación. Me parece que eso para el niño, hacemos un montón de cosas y que es terrible. ¿De qué manera se podría trabajar, pregunto, con aquellos matrimonios, bueno, me quedé en la vieja ley, con aquellas personas que deseen pretensos adoptantes, vamos a decir, porque hoy se permite unilateral, y también del mismo sexo, y no es necesario que estén casados, así que bueno, mi palabra estaba totalmente desubicada, y contraria al derecho actual, que bueno, que a lo mejor gente que tengan más de utilidad puedan hacer de familia de acogimiento, sabiendo que si el niña o adolescente después recupera sus derechos en su familia de origen, puedan entregarlo. No digo que todos estén preparados, pero a lo mejor se evitaría de este paso del niño por tantos lugares. Eso sería una cosa, no digo que sea lo óptimo, pero sí creo que es para trabajarla y repensarla. Sinceramente, bueno, fabuloso todos tus aportes, coincido plenamente en todo lo que decís, y obviamente nos queda la reflexión y las ganas de que puedas seguir dándonos y brindándonos tus aportes, pero bueno, hemos llegado por hoy al final de la charla. Te digo que tenemos muchos agradecimientos y te los pido porque siempre está bueno la distinción, en este caso la doctora Viviana Chazarreta nos dice excelente exposición de la doctora jueza, muchas gracias. Aplausos de otras personas, la doctora Gabriela Franza, excelente doctora, muchísimas gracias. Esos son algunos de los saludos de la gente. Agradecerte una vez más, porque bueno, nos brindaste un pantallazo en materia de infancia y adolescencia, desde la praxis judicial, y bueno, siempre digo que estas charlas nos ayudan a pensar y a repensar prácticas, a fijar conceptos y a pensar en cosas y aspectos a mejorar. Así que de eso se trata este conversatorio y creo que lo hemos logrado con creces. Así que desde ya muchas gracias nuevamente y le doy el pase a Federico. Bueno, yo quiero decir una sola palabra. Gracias a ustedes por este espacio y por invitarme. Mi profundo agradecimiento, y gracias a todos los que están del otro lado escuchando, porque sé que esta hora, después de habernos levantado muy temprano, implica, y seguir escuchando cuestiones de derecho cuando están las familias de por medio, sé que es un gran esfuerzo. Así que desde ya, muchas gracias. Gracias Zulma, gracias Ezequiel, gracias a todos los que participaron. Suman los comentarios que mencionaba Ezequiel en Facebook, tuvimos gente de Perú que nos estuvo viendo. También te agradecieron mucho la exposición, así que bueno, gracias Zulma nuevamente, y gracias Ezequiel por haberte encargado de la entrevista. Y gracias a todos, y bueno, nos vemos la próxima entrevista. Nos vemos pronto, y próximamente sale la 8ª edición de la revista para que estén atentos. Buenísimo, enterados, gracias, bueno, hasta la próxima. Buenas tardes, gracias a ustedes.